Benjamín Netanyahu ha sido muy claro. No le importa lo que piense en este momento Occidente, le da completamente igual si lo ven como el malo de la historia, le da completamente igual a esas alturas si el mundo lo cuestiona o incluso llegan a considerar que él es el enemigo. Porque hoy puede seguir bombardeando todo, absolutamente todo, incluso otra nación, el Líbano, y nadie le dice nada. También hablaremos, por supuesto, acerca de un ataque que realizó Ucrania a territorio ruso, a Belgorod. Un ataque que definitivamente te va a helar la sangre, porque lo que hace Zelensky en este momento ya no es una guerra. Perdió por completo el control. También hablaremos de Putin. Invita al presidente de Mongolia a la cumbre del grupo de los BRICS. Su reunión fue maravillosa. Su reunión fue tan maravillosa que Occidente está desesperado, completamente fúrico, porque Putin demostró que tiene muy buenos amigos y buenos aliados. También misiles rusos lograron destruir un centro de entrenamiento de tropas ucranianas, pero Occidente lo manejó de forma muy particular, sobre todo porque decían que era una escuela, una escuela. Vamos a mantener esa palabra en nuestras mentes. De esto y mucho más hablaremos aquí, por supuesto, en el Chapucero USA. Y arrancamos rápidamente con el tema de Ucrania. ¿Por qué? Porque este país, este presidente, no solo deja mucho que desear, sino en realidad ha perdido por completo la cabeza. Resulta que hubo un nuevo ataque por parte de Ucrania a territorio ruso. En esta ocasión sería Belgorod. Esta ciudad la han estado atacando en diversas ocasiones porque se encuentran muy cerca de la frontera con Rusia y también muy cerca de la zona donde las tropas ucranianas tienen la mayoría de sus tanques misiles en la región del norte donde está Kharkov. Precisamente por eso están realizando los ataques contundentes en esta región. Pero el detalle es, el detalle es que a Zelensky no le importa en este momento qué es lo que destruye, porque se acaba de dar a conocer que él atacó un jardín de infantes. Eso es lo que fue destruido irreparablemente durante un bombardeo a gran escala que hizo Ucrania precisamente en esta ciudad durante la noche. El gobernador de esta región informó tras el ataque que se tomó la decisión de cerrar decenas de escuelas más porque ya no se puede controlar a Zelensky y muchos han decidido trasladarse a otras escuelas o incluso llegar a tomar clases a distancia por el temor a cualquier tipo de ataques por parte de Zelensky. Porque a diferencia de Rusia, que Rusia utiliza sus misiles de precisión para atacar cualquier área del territorio ruso, Zelensky simple y sencillamente lanza el misil y donde cae es maravilloso porque logró destruir parte del territorio ruso. Entonces da igual en este momento para Zelensky si sus misiles llegan a sus objetivos o no. Al menos 11 civiles, entre ellos dos menores, dos niños resultaron heridos en estos ataques contra diversas partes de la ciudad de Belgorod. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué es lo que puede hacer Rusia o por qué Rusia no está defendiendo a los ciudadanos en esta región? Sí lo está haciendo, pero recordemos que en este momento se encuentran las tropas dentro del territorio ruso. Están en lo que sería esta famosa región de Kursk. Lograron entrar gracias, obviamente, al apoyo de los mercenarios extranjeros. Entonces, las tropas se encuentran en esta zona, se encuentran en el interior de Ucrania, por supuesto, y también están en toda la zona de la frontera, en toda la frontera entre Ucrania y Rusia. Están tratando, obviamente, de detener estos ataques a la ciudad de Belgorod, lo están haciendo, por supuesto, pero
Los misiles que utiliza Zelensky ya no son simple y sencillamente, digamos, los drones a los que ya estaban acostumbrados, ¿no? Ya Estados Unidos envió sus equipos especiales y este tipo de ataques no los hace Zelensky. Zelensky lleva 2 años y medio luchando contra Rusia y jamás habíamos visto algo así. ¿Por qué? Porque en este momento ya es la OTAN entrando directamente a territorio ruso, atacando directamente territorio ruso. Estos 11 civiles fueron heridos después de este ataque. 9 de las víctimas fueron hospitalizadas, 5 de ellas se encuentran en estado grave. No es un buen día para la región de Belgorod, por supuesto, hubo otro bombardeo. Los misiles atravesaron la zona. El jardín de infancia de Belgorod quedó prácticamente destruido. Esto fue lo que reveló en su publicación de la red social rusa VK, el gobernador de la nación. Es la tercera institución educativa de esta ciudad que sufre daños significativos como resultado de los ataques. Escuelas. Suena mucho a lo que hace el primer ministro Benjamín Netanyahu destruyendo las escuelas que sirven como refugio en la franja de Gaza. Porque a diferencia de Rusia, ellos atacan la infraestructura militar, los aeródromos, absolutamente todo lo que tiene que ver con la guerra. No esperas que un misil destruya un jardín de niños. Por supuesto que no. No es algo que uno se imagine en esta guerra, pero bueno, se supone que Zelensky es el héroe. En el distrito urbano de Karskopkaya Gora, situado precisamente en el sur de Belgorod, más cercano a la frontera entre Rusia y Ucrania, se decidió cerrar 3 docenas de jardines de infantes durante una semana, de acuerdo con lo revelado por el gobernador. Casi 2 docenas de escuelas de esta zona también pasarán a la enseñanza a distancia. Ese lunes 2 de septiembre fue el día en el que comenzaba el ciclo escolar en Rusia. Los niños suelen asistir a jardines de infancia durante varios años antes de entrar en primer grado a los 7 aproximadamente. Entonces, habían varios niños. El gobernador reconoció que los padres que trabajan podrían estar descontentos, sobre todo con el cierre de estos preescolares, pero lo más importante es proteger la vida de los niños, es la prioridad de los rusos, teniendo en consideración, obviamente, que a Zelensky no le importa si destruye un jardín de niños o no, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche. Lo mejor es mantener a las personas salvaguardándose y es lo más importante, porque Zelensky está utilizando obviamente las armas de Occidente, atacando todo. El gobernador dijo que ya habían visitado el jardín de infancia afectado y recalcaban que este ataque había ocurrido y recalcaban que si este ataque hubiera ocurrido durante el día, cuando los niños se encontraban en su interior, definitivamente nadie habría tenido la oportunidad de sobrevivir. Afortunadamente hicieron este ataque en la noche. Una docena de localidades de esta región fueron blanco de bombardeos, ataques con drones ucranianos. Una persona murió en la aldea de Zagarovka y al menos otros 6 civiles resultaron heridos en diversas partes de esta región de Belgorod. Por supuesto, las tropas rusas están acercándose a esta región, a esta zona. Hubo una gran movilización en lo que fue la región de Kursk y han estado atacando diversas partes, sobre todo en el interior de Ucrania, porque mientras Ucrania se enfoca en destruir el interior de Rusia, atacar estas zonas civiles, Moscú sigue avanzando en el Donbass. El Donbass ya está a punto de ser territorio ruso, es ser completamente controlado por los rusos y Zelensky está tratando de destruir a Moscú, a Rusia, solo porque puede, para hacerle creer a sus patrocinadores que realmente está avanzando, pero cuando la noticia es que destruyeron un jardín de niños, no creo que estén muy felices, ¿verdad? Y bueno,
Mientras vemos este tipo de actos, también lo está haciendo Israel. Nos vamos del otro lado brevemente hasta lo que es esta zona de combate en la cual las fuerzas de la defensa llevaron a cabo varios ataques aéreos contra la infraestructura militar en el sur del Líbano, donde presuntamente, otra vez esa palabra tan maravillosa que utiliza Israel, presuntamente se identificó a un grupo de operativos del movimiento chiita Hezbollah. Los militares identificaron a estos terros, de los que causan terror, de la organización entrando en un edificio de la aldea Merkaba. Acercándose desde el aire, los aviones de combate atacaron el edificio donde operaban. Supuestamente revelaron estas fuerzas de la defensa. A ver, esa es la palabra que ha estado utilizando Israel en los últimos meses para justificar el genocidio en la Franja de Gaza, los ataques al Líbano, los ataques a todas partes. Supuestamente vimos a un miembro del grupo Hamas, del grupo Hezbollah, del grupo, el que sea, supuestamente, y realizan ataques. No confirman, no saben si en el interior de los edificios, de las escuelas, de los refugios, de donde sea que destruyan, hay civiles en el interior. No confirman. Simple y sencillamente utilizan la palabra vimos a un presunto miembro del grupo y tomamos la decisión de atacar el edificio y destruirlo por completo. Eso es lo que está haciendo Israel. Utilizando esta palabra, presuntamente vimos, identificamos a un supuesto miembro del grupo, pero no lo confirman. Supuestamente están en esta escuela de la ONU que sirve como refugio para los civiles palestinos. Supuestamente están operando desde aquí, lo destruimos. No lo confirman, simple y sencillamente atacan. Y más adelante vamos a ver, por supuesto, a la Corte Penal Internacional, a Estados Unidos, a la Unión Europea, a todo este grupo, diciendo, es que ellos identificaron a uno, por eso atacaron esa escuela, por eso atacaron ese refugio, por eso atacaron esa aldea, por eso destruyeron toda la Franja de Gaza. Y ahora lo están haciendo en Cisjordania. Pero lo peor es que lo van a justificar. Con esta palabra, presuntamente detectamos a alguien y por eso atacaron este edificio donde operaba este grupo. Porque supuestamente identificaron a uno, otra vez, una de estas personas que causan terror entrando en un edificio de esta aldea. Y como identificamos a uno, en ese edificio deben estar todos y lo destruimos. Esa es la frase célebre de Israel para poder justificar la destrucción que está haciendo. Pero bueno, si las autoridades no van a hacer nada, a través de un comunicado, añadieron que también llevaron a cabo un ataque contra otra infraestructura militar en el pueblo de Al-Rihan. Detectaron supuestamente a otro miembro. Previamente, Hezbollah había lanzado varios cohetes desde el territorio libanés que al parecer cayeron en la localidad fronteriza de Arab Aramseh. Nadie resultó herido en el ataque. Cabe recalcar, a diferencia de la destrucción y la masacre que genera Israel en los otros territorios. Así funciona. Así funcionan los militares de Israel. Era algo que teníamos que recalcar, por supuesto. Y nos regresamos, bueno, no hasta Rusia, pero sí como tal a este territorio. Estamos observando, por supuesto, la presencia del líder ruso, Vladimir Putin, en esta región. Fue una presencia significativa cuando visitó a su homólogo en lo que es Mongolia, y asistir a la cumbre del grupo de los BRICS es simple y sencillamente un extra que va a tener el líder ruso.
Se ha informado, por supuesto, que durante esta visita se habló de muchísimas cosas. Se habló de, como tal, inversión, el apoyo económico, el seguir creciendo ambos países. Pero lo más importante de todo esto es una cosa: el hecho de que Vladimir Putin no fue arrestado por Mongolia, a pesar de que veíamos al propio Zelensky enloquecido porque no lo arrestaban. Todos consideraban que era una locura que Mongolia no arrestara a Putin al ser miembro de la Corte Penal Internacional, pero el líder sabe que tienen una muy buena alianza con Rusia. Incluso lo invitaron a asistir. Personalmente, Putin invitó al presidente de Rusia a asistir a la cumbre de los BRICS que se va a celebrar en Kazán, en Rusia, el próximo mes. Esta invitación es algo que, como tal, debería dejarle muy en claro a Occidente que ya no tienen poder y control en estas regiones. Putin aterrizó en Mongolia a última hora de este lunes para su primera visita a este país en 5 años. El martes por la mañana, Kurelzuk saludó al líder ruso en el exterior del Palacio del Estado, en la plaza principal. La ceremonia incluyó una guardia de honor, un destacamento de jinetes vestidos como la caballería medieval mongola. Se interpretaron los himnos de las dos naciones y Putin también aceptó un ramo de rosas de una pequeña. Y en ese momento dijo: quiero invitarlos a Rusia, a Kazán. Será el primer evento de este nivel después de la ampliación de esta organización. Espero que participen en el formato BRICS Plus. Los estaremos esperando. No solo lo está invitando al grupo, a la cumbre. Prácticamente está abriendo la invitación al grupo. Espero que participen en el formato BRICS Plus. Ahora ya no solo es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ya está Etiopía, Emiratos Árabes Unidos, Irán y Egipto. Ya crecieron. Se habla también, por supuesto, de la participación de lo que sería el líder de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Esta reunión es maravillosa. El presidente de Mongolia dijo que aceptaba la invitación. Era como tal una invitación a la capital. Este es el evento más importante, sobre todo porque ambos países están incrementando sus relaciones, se están desarrollando en todos los ámbitos, además del económico y político, en lo que cooperan de forma muy activa. También el trabajo eficaz en el ámbito humanitario, en particular en el tema de la educación, fue lo que se recalcó por parte de Vladimir Putin. Hay algo que se le olvida a muchas personas. Actualmente hay un proyecto muy grande, un gasoducto de Rusia a China, pero para llegar a China tienen que atravesar Mongolia. Es un proyecto que le va a garantizar a Mongolia no solo una gran cantidad de recursos para construir el gasoducto, que se estima también sería oleoducto, sino que en los últimos días se hablaba de que Mongolia recibiría también gas a través de este proyecto directamente de Rusia. Se va a beneficiar también. Va a tener su parte proporcional, digámoslo así, de los beneficios de ser un muy buen amigo de Rusia. No solo invierten en materia económica, educativa, sino, como dicen comúnmente, entre amigos sí se ayudan, entre amigos sí se tienden la mano. Eso lo ha demostrado Vladimir Putin y bueno, fue Putin a un país que forma parte o que firmó los acuerdos de la Corte Penal Internacional y no lo arrestaron. Lo platicaba en mi en vivo, en el canal Gaby López Informa. ¿Por qué Putin no fue a Sudáfrica, que es un miembro del grupo de los BRICS,
y que también le garantizaba que no lo iban a arrestar. Por una sola cosa, tiempo. No llevaba mucho tiempo que habían implementado la orden de arresto contra Putin y se iba a exigir inmediatamente que arrestaran a Putin. Incluso se hablaba de que llegarían autoridades de otros países para arrestarlo. Una locura. Putin dijo, mejor vamos a evitar problemas, todos seamos felices. Y el detalle es, a diferencia de esa reunión, en esta ocasión, la Corte Penal Internacional no es lo que era el año pasado. La Corte Penal Internacional quedó en ridículo cuando el fiscal principal ordenó órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el ministro de la Defensa de este país, Yoav Gallant. ¿Qué hizo la Corte? Los desestimó. Incluso, no solo contra los de Israel, también se lanzaban órdenes de arresto contra los miembros del grupo Hamás, los líderes del grupo Hamás. Y tampoco. Cuando se presentó la denuncia ante la Corte Penal Internacional por parte de Sudáfrica para que condenaran el genocidio en la Franja de Gaza por parte de Israel, la Corte desestimó el caso porque dijo que no había pruebas suficientes de que fuera un genocidio en la Franja de Gaza. Todos vemos los videos que circulan en las redes sociales, por eso quieren limitarlas, por eso están tratando de prohibirlas, porque uno se puede enterar realmente de lo que está pasando en la Franja de Gaza. Si no existieran las redes sociales, nadie sabría lo que está haciendo Israel, porque según los medios que controla Estados Unidos, Israel es la víctima. Pero todos vemos las imágenes. Todos, absolutamente todos. Y por eso Putin hizo este viaje. ¿Con qué cara puedes exigir el arresto de Vladimir Putin cuando se descubrió que no había llevado a los menores que supuestamente, porque la orden de aprehensión en su contra fue porque supuestamente se habría llevado a unos menores a Rusia, robado, por así decirlo? Resultó que esos menores, junto con sus familias, se encontraban en Crimea. Ya los encontraron. Los alejaron de la zona de guerra, porque a Zelensky no le importaba. A Zelensky realmente no le importaba, y en ese entonces su asesor principal, Mikhail Podolyak, dijo algo muy importante, pero te invito a que te acerques a mi canal Gaby López Informa para más detalles. Pero, ¿con qué cara? ¿Con qué cara exiges que arresten a Vladimir Putin si cuando del otro lado te exigieron una orden de aprehensión contra un hombre que ha acabado con la vida de casi 100,000 civiles, o casi 50,000 de acuerdo a sus datos, la mitad de ellos niños, y dices que no hay pruebas? Pero bueno, así funciona la Corte Penal Internacional, que sirve obviamente a los intereses de Estados Unidos. Y solo para acabar, rápidamente, hubo una especie de, digamos, fake news, porque empezaron a acusar a Rusia de destruir una escuela, como platicábamos al inicio de la escuela de Zelensky. Resulta que sí, Rusia realizó un ataque a un edificio, pero no era una escuela. No era un hospital, porque incluso los medios colocaban la imagen de Zelensky saludando a unos menores, diciéndoles, ellos cayeron bajo Rusia. Resulta que la escuela de la cual hablaba Zelensky, porque salió a decir, destruyó Putin esta escuela, no era
no era para los menores. Era un centro de entrenamiento de tropas ucranianas ubicado en la ciudad de Poltava, en la región de Zaporilla. Fue atacado precisamente este martes y, de acuerdo con la información, varios misiles impactaron contra esta instalación durante una formación de tropas. O sea, ellos se encontraban en el exterior. Además, algunos canales de Telegram reportan que algunos mercenarios extranjeros fueron eliminados durante este ataque. Uno de los miembros del Consejo Principal de la Administración de esta provincia rusa de Zaporilla declaró que el blanco del ataque fue el Instituto Militar de Comunicación de Poltava, que se enfocó en la formación de personal en los ámbitos de radares y guerra electrónica. El líder de este régimen ucraniano, Zelensky, decía que un instituto educativo fue alcanzado por 2 misiles rusos, pero no precisó si era una instalación militar o civil. Atacaron un instituto educativo y hospital cercano, destruyendo principalmente uno de los edificios del Instituto de Telecomunicaciones, agregando que 41 personas fallecieron y 180 resultaron heridas. Obviamente los medios de comunicación enloquecieron porque decían que Zelensky había confirmado que había atacado Rusia a una escuela, cuando el que atacó un jardín de niños fue él. Pero de ese ataque nadie habla. En esta ocasión, más adelante, una diputada independiente de la Rada Suprema del Parlamento ucraniano, Mariana Besuglaya, confirmó indirectamente que los proyectiles atacaron a los militares. Lo dijo a través de su canal de Telegram. Poltava, la formación de la Brigada 128 de las Fuerzas Armadas de Ucrania, no enseñó no enseñó nada. Nadie es castigado. Se repiten y se repiten las tragedias. Escribió a través de su canal de Telegram haciendo una referencia, digamos, sobre el ataque que se realizó en noviembre del año pasado contra la mencionada brigada cuando sus miembros se pusieron en fila para recibir medallas. Esto haciendo hincapié a que habría sido una institución militar la que habría recibido un ataque en lugar de una educativa donde había menores, donde había civiles. Zelensky sabe manejar muy bien los medios y por supuesto Occidente le da todo en manos llenas. Pero hoy quedan en ridículo porque fue un centro de entrenamiento y la mayoría de las personas que habrían perdido la vida serían estos mercenarios extranjeros. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.